Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan. Estamos contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. En esta transmisión del 9 al 15 de diciembre estaremos considerando la primera sección, Tesoros de la Biblia, y el discurso que se titula Matan a dos testigos que luego vuelven a vivir. Entonces tenemos este interesante tema. Es un tema muy interesante que ha intrigado durante siglos a los creyentes y también a los que no creen, pues el libro de Apocalipsis usa un lenguaje bastante simbólico y descriptivo que, como nosotros hemos aprendido a través de nuestro estudio de la Biblia, tiene un significado simbólico, no literal. Sin embargo, a pesar de que es un lenguaje muy descriptivo, ha intrigado a las personas en cuanto a su significado. Así que este tema de los dos testigos es uno de esos temas que ha intrigado a muchas personas en cuanto a qué significará ese tema de los dos testigos. Queremos decirles que a través de este discurso vamos a estar considerando la explicación y la aplicación que el esclavo fiel y prudente nos ha compartido en estos últimos días. Vamos a considerar el entendimiento actualizado de este tema. Así es que, con eso en mente, abramos nuestra Biblia, por favor, a lo que dice Apocalipsis 11:3. Dice, haré que mis dos testigos profeticen 1260 días vestidos de tela de saco. Aquí se habla de que Dios tiene dos testigos, son dos, y ellos cumplen un papel determinante, y se dice que ese papel tiene que ver con profetizar durante 1260 días. El que ellos estén vestidos de tela de saco tiene un significado, el cual estaremos abordando en unos momentos. Sin embargo, a pesar de que estos dos testigos cumplen la comisión que Dios les ha dado, tienen un enemigo, y un enemigo que los quiere ver destruidos a como dé lugar. Veamos eso aquí en Apocalipsis 11:7. Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que sube del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará. Notamos ahí quién los va a destruir, quién los vencerá y los matará, dice el texto, dice la bestia salvaje que sale o que sube del abismo. Eso también es simbólico. Sabemos y entendemos a lo que representa esta bestia salvaje que estuvo en ese estado de inactividad y que subió del abismo, y esto de que los venció y los mató también tuvo una explicación y una aplicación en tiempos modernos. Y ahora leamos lo que dice Apocalipsis 11:11. Dice, después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida que viene de Dios, y ellos se pusieron de pie. Quienes los vieron sintieron mucho temor. Notamos entonces que en el versículo anterior, pues estos dos testigos fueron destruidos, fueron vencidos y fueron ejecutados por la bestia salvaje. Sin embargo, como para nuestro Dios viviente todo es posible, Él envió su espíritu de vida y los resucitó, literalmente los puso de pie. Entonces, aunque estuvieron muertos, volvieron a vivir. Y esto también tuvo una aplicación en tiempos modernos. Entonces, ¿cómo podríamos explicar de manera sencilla si alguien nos aborda con este tema en la predicación, o a lo mejor nosotros tenemos nuestras inquietudes en cuanto a este tema? En la Atalaya del año 2014, del 15 de noviembre, página 30, la organización nos compartió el entendimiento actualizado. Esto es lo que en este momento pensamos y entendemos de este tema tan significativo. Es interesante que en tiempos modernos y en adoraciones matutinas recientes, los hermanos del esclavo fiel y prudente han dicho que hay ciertos pasajes de Apocalipsis que tendremos que esperar para ver el cumplimiento en el futuro. Entonces, vamos a considerar la explicación actual.
Entonces vamos a ver lo que se dice en esa atalaya. Como ya hicimos un repaso, pues hay una bestia que los peleó con ellos, los venció y los mató. Pero dice que después vuelven a resucitar, se podría decir de esa forma. Ahora bien, notamos ahí en Apocalipsis 11:4 que están representados estos dos testigos por los dos olivos y los dos candelabros. Al analizar el contexto, esto nos recuerda el candelabro y los dos olivos que aparecen en una visión de Zacarías. Esto ya nos va ayudando a entenderlo mejor. Allí se indica que los dos olivos representan a los dos ungidos. Note, la palabra ungido significa Cristo y Cristo significa escogido, Mesías, elegido. Ahora bien, ¿quiénes eran estos dos ungidos? El gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, de quienes se dice que están de pie al lado del Señor de toda la tierra. Esto fue en la visión de Zacarías, no estamos mezclándolo con Apocalipsis. En segundo lugar, el relato muestra que los dos testigos hacen milagros parecidos a los que hicieron Moisés y Elías. Y ahí pues vemos que hacían que bajara fuego del cielo, que dejara de llover, asimismo que lloviera cuando ellos así lo dijeran. ¿Qué tienen en común esta profecía de Apocalipsis y la de Zacarías? Aquí viene el punto. Ambas se refieren a hombres ungidos o elegidos que dirigieron al pueblo de Dios en momentos de prueba. Por consiguiente, el cumplimiento del capítulo 11 de Revelación o Apocalipsis tiene que ver con los que predicaron durante 3 años y medio vestidos de saco, es decir, con tela áspera. Estos fueron hombres ungidos que dirigían al pueblo de Dios en 1914, cuando se estableció el reino de Dios en los cielos. Como dije, el que estén vestidos de saco parece indicar, tela de saco parece indicar el aguante humilde con que anunciaban los juicios de Jehová. Además eran testigos de que proclamaban el día de venganza de Jehová, que traería duelo a las naciones. Y efectivamente eso fue lo que nuestros hermanos hicieron en 1914. Entonces, eso es significativo. ¿Y qué más pasó? Bueno, cuando terminaron de predicar vestidos de saco, a estos ungidos se les mató en sentido simbólico, al arrojarlos en prisión por un plazo de tiempo más corto, 3 días y medio. Los enemigos del pueblo de Dios creyeron que habían acabado para siempre con su obra, así que se pusieron muy contentos. Sin embargo, tal como indicaba la profecía, al final de los 3 días y medio, los dos testigos volvieron a la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo se aplicó esto en tiempos modernos? Aquellos ungidos, el hermano Rutherford y sus colaboradores, salieron libres de la prisión. Además, los que permanecieron fieles recibieron un nombramiento especial de Dios mediante Jesucristo, pues muchos habían pensado que al estar el hermano Rutherford en prisión y que el hermano Carlos Russell ya había fallecido, pues ellos pensaron que era el final de la organización y que ahí había acabado todo. Sin embargo, era un momento de prueba decisivo. Y ellos pues salieron de prisión y en 1919 estuvieron entre quienes llegaron a ser el esclavo fiel y prudente, que atendería las necesidades del pueblo de Dios durante los últimos días. Es interesante notar que esto pues tuvo estas aplicaciones en tiempos modernos. Y bueno, eso es lo que podemos comentarles. Hay un poco más de información, pero repito, esta es la explicación actual, este es el entendimiento actual que la organización tiene referente a este tema de los dos testigos. Entonces, dicho sencillamente, ¿quiénes son los dos testigos? Bueno, entendemos que fueron los hermanos ungidos de 1914 que dirigían en aquel entonces la obra mundial. Ellos fueron muertos en el sentido que sus enemigos los pusieron en prisión y fueron levantados cuando fueron puestos en libertad y retomaron la actividad para denunciar la gran hipocresía
de en ese entonces las demás organizaciones religiosas falsas. Y bueno, repito, esa es la explicación actualizada. Eso significa que este tema de los dos testigos ya ocurrió, si lo vemos de esta manera. Entonces, repito, este es el entendimiento actualizado. Y recapitulando lo que hemos considerado, estos dos testigos representan al pequeño grupo de cristianos ungidos que dirigían al pueblo de Dios en 1914. ¿Quiénes fueron estos? En aquel entonces existía un presidente de la sociedad, y en ese entonces fue el hermano eh, Joseph Rutherford. Entonces él era el presidente y también tenía a sus colaboradores, quienes fueron puestos en prisión. Aprendimos que la muerte de estos dos testigos simboliza que después de predicar 3 años y medio vestidos de tela de saco, los mataron, por decirlo así, cuando los metieron en prisión y les impidieron realizar su obra. Volvieron a vivir, y esto pues aplica después de los 3 días y medio simbólicos, es decir, el periodo que estuvieron en prisión, pues salieron de la prisión y empezaron a dirigir de nuevo la obra de predicación. Entonces, repito, ese es el entendimiento actualizado. Entonces es lo que actualmente entendemos que simbolizan, y ahí vemos la ilustración, la imagen de los dos testigos que se mencionan en el libro de Apocalipsis. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos que no debemos de dar por sentada la verdad. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por dar testimonio del reino, testimonio de lo que dice la Biblia, y entender que habrá personas a las que nunca les caeremos bien y harán todo lo posible para derrumbarnos, de ser posible hasta quitarnos la vida. Pero Jehová nunca olvida a sus siervos fieles, y Él promete resucitarlos, y en este caso pues vamos a ser resucitados si eso nos llega a ocurrir, para seguir sirviéndole a Jehová. Lo que nunca debemos hacer es abandonar a Jehová o ceder al temor al hombre, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir nuestra misión, como nos lo enseñan estos dos testigos del Apocalipsis. Y por supuesto nuestros hermanos, el hermano Rutherford y sus colaboradores también, fueron un excelente ejemplo de aguante, de valentía. Entonces eso nos anima a seguir adelante, a disfrutar de nuestras circunstancias favorables, si es que es así el caso, para seguir dando nuestro mejor a Jehová. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Apreciamos mucho que nos hayan acompañado. Reciban un gran abrazo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.